que nos dejan y que muchas veces no podemos despedirnos de ellas, como ocurre también en las familias, también nos está pasando a nosotros. Para compartir estas reflexiones y reconfortar y aprender también cómo sortear o sobrellevar estos temas, hemos pedido que nos acompañe esta mañana Marisa Magaña, que es psicóloga especialista en tratamiento de pérdidas complicadas y que es la directora del Centro de Escucha San Camilo. Le vamos a dar la palabra y antes de empezar en su explicación, sí le voy a pedir, creo que a nivel personal, que nos vendrá bien a todos, que nos diga un poco qué es el Centro de Escucha San Camilo y luego ya pues, que pase a su exposición. Sin mucho más, nos vemos luego al final con las preguntas. Gracias a todos por vuestra asistencia y doy la palabra a Marisa y cuando quieras, adelante y gracias. Y la verdad que agradezco a todo el equipo de esta asociación porque me lo has estado explicando ahora, me parece una labor tan buena y tan necesaria que es un placer poder estar un ratito con vosotros. Pues nada, buenos días a todas y a todos los que estáis ahí en escucha. Y sí, bueno, os cuento un poquito lo que es el Centro de Escucha San Camilo. Pertenece a los religiosos Camilos, es una orden italiana que, bueno, pues aquí en España también llevan ya muchos años. Y dentro de otras muchas labores que tienen ellos en su centro, está el Centro de Humanización de la Salud, donde se intenta, pues, algo que ahora se está poniendo ahí como muy de moda con esto que nos está pasando, de humanizar un poco el trato médico y sanitario. Y dentro de él hay una residencia de mayores, hay una unidad de cuidados paliativos, hay un centro de formación y hay este centro de atención psicológica que es el Centro de Escucha San Camilo. Este centro lleva más de 20 años atendiendo a personas en duelo. No todos los duelos se tienen que acompañar ni necesitan ayuda psicológica profesional, pero sí algunos que por sus circunstancias pues están siendo difíciles de llevar por las personas, como pues por lo que está pasando ahora, ¿verdad? Que no se puede despedir, que no se puede acompañar. Bueno, pues este tipo, o por un suicidio, o por un accidente, algo repentino, bueno, pues estos duelos necesitan una ayuda profesional porque son mucho más difíciles de sacar adelante y ahí es donde estamos nosotros. Este centro es gratuito desde el inicio, nosotros nos mantenemos, bueno, pues con apoyo que da la propia orden, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Tres Cantos, donde estamos, nos va apoyando económicamente y podemos seguir manteniendo el trato gratuito, el acompañamiento gratuito. Atendemos a lo largo del año casi a 1000 personas en duelo. Aparte de las personas que lo coordinamos un poquito más, luego tenemos 150 voluntarios. La mayoría de ellos son psicólogos, pero no todos, pero sí son todos expertos en el tratamiento de la pérdida y cada uno de ellos acompaña en su proceso a estas personas a lo largo del año. Disponemos de atención individual, atención en grupos, de ayuda mutua y bueno, la atención individual tenemos un máximo de 20 sesiones, porque claro, tenemos una demanda tremenda al ser también gratuito, y durante esas 20 sesiones pues se va trabajando cómo ir evolucionando un poquito en ese proceso de duelo y darle unas pautas para que no entren en un bucle de autodestrucción, de entrar en pensamientos mucho más dañinos. Y bueno, básicamente pues es lo que hacemos a diario, no solo atendemos duelo, también atendemos problemas familiares, problemas de todo tipo de pérdidas en realidad, porque al final cuando tienes cualquier cosa al final que te provoca dolor es por una causa de una pérdida, ¿no? Pues malas relaciones familiares, que esté siendo el trabajo, problemas de salud, todo eso es lo que nosotros vamos atendiendo. Así a grosso modo esto sería. Gracias, Marisa. Yo creo que con esta introducción, que también nos viene bien para situaros, porque detrás de las personas siempre también hay organizaciones que tampoco las conocemos y de la misma forma que te lo he presentado lo que es la asociación, de esta forma también
os vamos conociendo y a la vez del conocimiento os vamos valorando también. Y os animamos a que sigáis en ese camino. Con esa introducción yo creo que ya podemos pasar un poco a tu exposición, si te parece. Perfecto. Voy a tratar de compartir. Vale. ¿Se ve bien? ¿Está ahí bien? Y se me oye bien, ¿verdad? Vale. Sí, sí. Entonces, si se ve y se oye, pues, pues me pongo a ello. Bueno, pues lo que yo he traído para compartir, que entendí que era un poquito lo que me decíais, Irene, que sería bueno, es como entiendo que, salvo que uno esté metido en este tema, el tema del duelo es un tema que no se tiene por qué conocer y entender un poco por qué es importante trabajarlo, por qué no, etcétera, pues una introducción así más general de qué es esto de estar en duelo, por qué hay que hacer cosas importantes durante el duelo, qué pasa cuando no las hacemos, qué puede pasar si un duelo se complica y sobre todo, que me parece que quizá es lo que pueda interesar más, cómo puedo yo acompañar de una manera adecuada, de una manera sana, a una persona que tengo al lado que está viviendo este proceso de pérdida, que al mismo tiempo será la manera en que yo me lo pueda aplicar a mí mismo si me está tocando a mí, por desgracia, vivir ese duelo. Bueno, pues voy a empezar un poco de una manera muy, muy sencilla, entender un poquito qué es esto de estar en duelo, porque diréis, todas las personas pasamos por duelos a lo largo de nuestra vida muchas veces. Y bueno, tiramos para adelante, sí, es cierto, pero hay veces que las circunstancias o a quien estamos perdiendo, a quien hemos perdido, era tan importante, tan significativo para nosotros que nos cuesta un poquito más salir adelante. Dice ahí, cuando muere un ser querido, el impacto es tan grande que toda nuestra persona se desequilibra. Todas las dimensiones del ser humano, la física, la social, la psicológica, la emocional, incluso bueno, todas, realmente la espiritual, por supuesto, todas se ven tocadas, nos empezamos a cuestionar todo, empezamos a sentir una serie de cosas que a lo mejor no hemos sentido antes, esa sensación de orfandad, si pierdes al padre y a la madre, esa sensación de qué va a ser ahora de mi vida, de sentido de pérdida, todo esto hace que se desequilibre un poco toda nuestra persona, que ya no podamos funcionar con normalidad, y entonces se necesita un tiempo para que todas estas dimensiones, para que nuestras emociones, para que nuestros pensamientos, incluso nuestra parte más biológica, se vuelva a ir poquito a poco equilibrando. A ese tiempo que se va restableciendo pues, con la ayuda de unos, con los pensamientos positivos que se va mandando a sí mismo la persona en duelo, con muchas cosas, a ese tiempo de trabajo es al tiempo que se le llama tiempo de duelo. Y es el tiempo que una persona dice, estoy en duelo, y esto que hace es ir elaborando su propia pérdida. Elaborar un duelo significa que voy a hacer todas estas cosas, voy a ir reequilibrándome y voy a estar igual que al principio. No, no suele ser así, de hecho no es así, ¿no? Más bien significa que yo aprendo a vivir con lo que me ha pasado, que es muy diferente a que no me haya pasado o muy diferente a volver a estar igual que al principio. Pues obviamente si una persona pierde un hijo, su vida se transforma para el resto de sus días. Habrá muchas cosas que cambien, pero también se puede aprender con otros niveles emocionales, por supuesto, sobre todo por la tristeza, además, también se puede aprender a vivir con ello. Cuando una persona pierde a su madre, pierde a su padre, pierde a su pareja, durante este tiempo necesita volver a recolocar su papel en el mundo, volver a recolocar quién soy yo, cuál es mi proyecto de futuro, para después transformarse y ser esa persona con lo que le ha pasado.
Bueno, pues esto es lo que se trabaja durante todo ese proceso de duelo. A veces nos encontramos con personas que vienen asustadas porque dicen, es que ya llevo muchos días, es que ya llevo semanas, sigo igual que al principio, no tengo nada más que ganas de llorar, no me apetece ver a nadie, no me apetece estar con nadie, no tengo hambre, no como. Y yo creo que es que estoy cayendo en una depresión o me estoy volviendo loca. Bueno, por lo general no es así. Lo que pasa es que sí tenemos mucho desconocimiento en general de lo que es la sintomatología propia del duelo. El duelo es algo muy duro. Cuanto más significativa es la persona que perdemos, más duro es. Entonces, requiere un tiempo que nosotros podríamos considerar largo, mucho más largo de lo que la mayoría de las personas creemos o creen que es un duelo. Un duelo es un proceso, no es un hecho puntual que me pasa hoy y en una semana, no, es un proceso. Como proceso lleva mucho tiempo. Podríamos hablar de un tiempo de resolución. Cuando digo de resolución me refiero a lo que he dicho antes, aprender a vivir con ello, no ser la misma persona que antes. Estamos hablando de un año para adelante. Un año, dos, dependiendo de quién se haya perdido y dependiendo también de las características de personalidad que tiene la persona que lo está sufriendo, el doliente, por decirlo de alguna manera. Entonces, durante ese año, obviamente va fluctuando mucho, es una montaña rusa emocional, pero durante ese año sigues en duelo y te están pasando cosas y un día estás bien y al día siguiente te hundes de nuevo. A partir más o menos de ahí es cuando ya sí, bueno, hay gente que un poquito antes, gente que después, más o menos ahí empiezas un poco a tener más días buenos que malos, empiezas a sentir que ya tu vida vuelve a tener sentido, más o menos hay gente que le ocurre a los 6 meses, hay gente que le ocurre al año y hay gente que le ocurre a los 2 años, porque claro, no es lo mismo, ¿no? Pues pérdidas muy significativas como puede ser un hijo, como puede ser la pareja cuando se está construyendo el proyecto de familia, ¿verdad? Depende mucho del momento en que te pillen. Entonces, lo que yo quisiera dejar un poquito claro es eso, qué sí es propio del duelo, cuál es la sintomatología propia del duelo y no uno está haciendo mal su duelo, ni está cayendo en un duelo complicado, ni está cayendo en un trastorno, ni en una depresión. Como dice ahí, es propio del duelo estar triste. Y estar triste significa pues que tengo ganas de llorar permanentemente, llore o no llore, o que tengo el nudo aquí en el estómago permanentemente, y eso no me dura un día, ni el día siguiente, eso me dura muchos días, y puedo estar así ese primer mes, ese segundo mes, ese tercer mes, y algunos más, con ese sentimiento profundo. A lo mejor hago mis cosas, voy, vengo, hablo, pero lo que hay de base es una tristeza. Aunque yo me sobreponga un poquito a ella en momentos, lo que hay de base es una tristeza. Los primeros días, siempre lo digo, las personas, tú le preguntas a una persona en duelo y te dice a ratos, a días, es así. A lo largo del a lo largo del día tienes un montón de picos. De repente te vienes arriba porque notas esa paz, ese consuelo, y luego al rato otra vez entras en un pico de añoranza profunda y así es como va fluctuando lo que es la pérdida y el sentimiento por la pérdida del ser querido. Sentirse ansioso y angustiado. Bueno, pues cuando se pierde al ser querido, una de las principales cosas que aparece es que se va la seguridad, porque el querer y el que nos quieran, lo primero que nos da es mucha seguridad. Yo soy quien soy y me siento con fuerzas de hacer las cosas que hago porque te tengo a ti que me quieres y porque yo siento que te quiero a ti y a ti te gusta que yo te quiero y te hace bien, ¿no? Entonces eso es lo que me ancla al mundo. Entonces cuando se pierde uno de esos puntales, pues uno se queda un poco como, madre mía, si no tengo en quien yo me sostenía, soy como una hoja que se lleva el viento, ¿no? Soy muy vulnerable. Entonces aparece mucha ansiedad, mucha angustia por el futuro, por qué va a ser de mí, por todo esto. Como he dicho antes, pues hay personas que no lloran nada porque no les sale, porque no tienen costumbre,
y hay personas que necesitan estar llorando permanentemente. Llorar mucho, llorar poco no significa nada. Son formas en que la persona tiene capacidad de expresión y de desahogo simplemente. En cualquier caso, lo que es importante es que si hay esa necesidad de llorar, no se bloquee. No se bloquee. El llanto que no se llora, por lo general, genera malestares a nivel físico. Se va somatizando y puede aparecer por problemas de estómago, de piel, de tripa. Entonces, todo lo que salga afuera no se enquista. Entonces, la expresión emocional ante un duelo es fundamental. Y además una expresión emocional libre. Quiero decir, todo vale, entendámonos, sin hacerse daño a uno mismo, sin hacer daño a terceros, todo vale. El que necesita gritar, el que necesita rabiar, el que necesita culpar a alguien, el que necesita culparse a sí mismo, el que necesita estar metido en su habitación y no puedo ver a nadie, todo en unos primeros momentos es válido porque es lo que yo necesito para poder sostenerme emocionalmente en este momento. Si yo eso lo bloqueo porque no me autorizo mi propio duelo o porque siento que otros no me autorizan a manifestarme, eso lo voy a sacar de otras maneras mucho más dañinas, como puede ser lo que he dicho antes, la somatización física o entrar en un bucle de incomprensión que te puede llevar también a un estado más depresivo. Lo que fluye es lo que termina yéndose, ¿no? Entonces, provoquemos que la persona saque todo lo que lleva dentro y si necesita estar llorando 3 horas seguidas, pues va a ser una liberación, porque además con las lágrimas, con el llanto, se liberan muchas hormonas como el cortisol, que tiene mucho que ver con la eliminación de estrés. Entonces es fundamental la liberación de toda esta carga de ansiedad. Estar irritable, bueno, pues es uno de los principales síntomas también. Cuando yo estoy sufriendo, tolero mucho menos pues cosas que no me agradan de los demás, comentarios que en otros casos dices, bueno, pues lo ha dicho con buena intención, pues ahora es como, ay no, yo no estoy para aguantar tonterías, yo no puedo con esto. Incluso hay una sensación de que te molesta el bienestar de los demás, es decir, yo estoy sufriendo mucho y veo a gente pasándolo bien o veo a gente que no está mostrando ninguna empatía con mi dolor y hay mucha sensación de indolencia, de como si a los demás solo le importara lo suyo y entonces eso te aísla un poquito, te puede alejar, porque al principio hay mucho cariño, pero después la gente se va yendo y uno se empieza a sentir muy solo. El insomnio es una de las principales sintomatologías del duelo. O bien no poder dormir cuando se va uno a acostar o a las 5 de la mañana abrir los ojos y ya no haber manera de conciliar el sueño porque empiezas en un run de pensamiento y pensando en el ser querido y esa sensación de no es posible, pero sí es verdad. Cuando de repente te despiertas y tomas conciencia de lo que ha pasado, ¡pac! Es como si entraras de nuevo a esa sensación de dolor, de ¡ay, si es real! ¿No? Que por un momento he desconectado por el sueño y otra vez viene esa punzada ahí de dolor y bueno, pues es muy difícil así conciliar el sueño. Nosotros, aunque somos, quiero decir, las personas que trabajamos con el duelo, aunque no somos partidarios de que el duelo se medique, porque no es una enfermedad, obviamente, cuando el insomnio es muy recurrente y se mantiene en el tiempo, sí que se requeriría una ayuda porque un insomnio mantenido en el tiempo es muy dañino para la mente y para el cuerpo.
tener dificultad para concentrarse y atender, estás pensando todo el tiempo en tu ser querido, en cómo ha sido, en cómo va a ser, en cómo me siento yo, en los míos, y eso hace que no tomes conciencia de lo que tienes en tu entorno, hagas las cosas de manera automática, entonces se te olvidan las cosas, tienes un montón de despistes, ay, es verdad si no he hecho esto, ay, que me he dejado puestas las llaves, ay, que no he cerrado bien. Esto es muy, muy, muy habitual en esos primeros tiempos, en esos primeros momentos del duelo, y hay gente que a lo mejor ya tiene una edad y se asusta y dice, a ver si es que ahora estoy entrando en un Alzheimer, o es que no suele ser, y sobre todo si eres joven, pues no es, ¿no? Es más bien que tu mente está muy centrada en un aspecto muy concreto, entonces todo lo demás no tiene capacidad de atenderlo con el mismo nivel de atención y concentración. Y de ahí se producen todos estos errores y despistes y sobre todo faltas de no recuerdo nada de lo que pasó, claro, tu mente estaba en otra cosa. Recordar reiterativamente a la persona fallecida, esto es muy habitual también, es como entras como en un pensamiento obsesivo, es todo el día pensando en ella o todo el día pensando en él, en cómo, si uno es creyente, pues en cómo estará, en si habrá llegado a donde tiene que llegar, si no lo es, pues yendo al recuerdo de lo vivido una y otra vez, ¿no? Pero es casi que todo el tiempo que estás despierto es obsesivamente el pensamiento en el ser querido. Esto no es extraño ni lo tenemos que vivir con esa naturalidad propia de lo que trae el duelo. Tener sentimientos de presencia del fallecido. El sentimiento de presencia es también muy frecuente. Obviamente es más frecuente entre las personas que tienen un sentimiento de trascendencia, es decir, las personas que piensan que esto no se acaba aquí, ¿no? Que la persona a nivel espiritual, a nivel de alma, cada uno como lo pueda entender, sigue, ¿no? De alguna forma. Entonces, lo que pasa es que no se rompe, no se pierde, sino que el vínculo se transforma. Ya no nos podemos tener a nivel, bueno, de los sentidos, a nivel físico, a nivel material, pero sí hay una unión espiritual, sí hay un sentirte cerca, si hay un pensar en que sigues ahí conmigo y de alguna manera me acompañas y me proteges. Esto es muy habitual también, y las personas que hablan, porque creen esto, y hablan incluso todo el tiempo, sobre todo los primeros días, con el ser querido, esto les ayuda mucho. Recordábamos que en la anterior charla que tuvimos, decía una persona que su hermana, que había perdido a su madre, hablaba mucho con ella. Eso es muy sano para la persona que sí siente, a ver, no es sano, obviamente, si se convierte en una especie de alucinación en el que la persona siente que está ahí con ella y no me refiero a este nivel, sino más bien a nivel espiritual. Yo ya te he convertido en ese ángel protector o en ese ser de luz, y contigo me comunico de la misma manera que me comunico siendo creyente con Jesús, con Dios, con los ángeles de la guarda. Es a ese nivel, ¿no? Bueno, pues esto, si la persona lo siente y lo necesita, fomentémoslo porque le ayuda mucho. El preferir estar solo. Hay muchas personas que dicen, es que tengo que estar diciendo constantemente a los demás, ay, ahora no, dice, entonces me esfuerzo a estar con ellos, me esfuerzo a hablar. Bueno, pues aquí sería bueno ser un poquito más respetuoso, ahora lo vamos a ver, y dejar que la persona haga lo que necesite hacer. Vale, él es un artículo. ¿Cuál? Sí, él es un artículo. Sí, un artículo determinante masculino singular, ¿no? Si no os escucho, es que estoy escuchando una conferencia, ¿vale? Ah, perdón, pensé que hablabais conmigo. No, creo que se ha colado el audio de alguien. De Ignacio, quizá. Vale, no pasa nada, seguimos. El buscar al fallecido son lo que se llaman los comportamientos de búsqueda. Estos también son muy habituales, casi lo más habitual en el duelo. Un comportamiento de búsqueda es
El propio pensamiento obsesivo, estar todo el tiempo queriendo tenerlo en la mente, es una manera de sentirle cerca, es una manera de no perderlo del todo. El buscarlo en sus cosas, el buscarlo en sus fotos, la necesidad de olerlo. Bueno, pues aquí nos encontramos los dos extremos. Personas que necesitan no tener nada que les recuerde al ser querido porque les duele muchísimo, entonces quitan las fotografías, no quieren ver nada del ser querido, aunque lo tienen permanentemente en la cabeza. Y están los que necesitan estar constantemente rodeándose de todas las cosas propias del ser querido. Ambas son extremos, pero ambas forman parte de una misma necesidad, que es la necesidad de no enfrentarse de golpe a la ausencia del ser querido y poder tenerlo de alguna manera, ¿no? Ambas expresan su dolor ante la pérdida y su incapacidad de poder aceptar y asimilar la ausencia de ese ser querido. Bueno, el tener esos pensamientos intrusivos, obsesivos también aparece mucho, se refiere a que en lugar de tener a veces, como muchas personas pueden tener, pensamientos agradables, pensamientos bonitos de todo lo compartido, si se te está colando hay un pensamiento que te duele, pues esa última imagen, o el pensar a tu ser querido sufriendo solo en una cama, se convierte en un pensamiento que se queda ahí y hace muchísimo daño. Y aquí sí que hay que ayudar un poquito a la persona para que pueda ir saliendo de estos pensamientos intrusivos que pueden hacer que se perpetúe un poco más el duelo. Bueno, pues ya viendo un poquito así de una manera muy general cuál es la sintomatología propia de un duelo, vamos a ver ahora qué podemos hacer nosotros para que a ese duelo evolucione favorablemente, para no necesitar ayuda profesional y para acompañar a aquellas personas que lo están atravesando. ¿Qué necesitamos nosotros si estamos en duelo o qué necesita la persona que está en duelo? A ver, diréis, pero cada uno necesitará sus cosas. Sí, hay muchas diferencias individuales, faltaría más, pero es verdad que somos hijos de una misma cultura, somos hijos también de una misma simbología y hay muchas cosas que son genéricas, aunque luego cada uno le dé su matiz individual. La persona en duelo necesita expresar su dolor. Luego, ayudémosle a que lo haga. Ahora vamos a ir viendo punto por punto. Ayudémosle a que eso sea así, porque esto nos parece muy obvio ahí sobre el papel, pero luego le vemos triste y le intentamos sacar de la tristeza, le vemos enfadado y no pienses así. Bueno, pues respetar, expresar su dolor es otra cosa, ¿verdad? Necesita hablar de lo perdido, rumiarlo, contarlo, decirlo una vez, decirlo dos, decirlo tres. A ver, si ya entra en bucle, efectivamente habrá que ayudarle a que salga de ahí, pero que al principio necesite estar todo el tiempo hablando de lo que ha ocurrido, de cuánto echa de menos, es de lo más natural. Necesita aislarse del mundo, al menos de una parte del mundo. Es decir, yo ahora no estoy para seguir haciendo lo que hacía antes, ahora necesito mi espacio y mi tiempo. No entro en más porque lo vamos a ver detenidamente. Necesita manifestar sus debilidades. Pues no puedo, pues ahora se me viene el mundo encima, pues me siento débil, pues necesito compañía, porque nos hemos metido en esta historia de tú eres fuerte, tú puedes, y oye, nos pone una mochila muy pesada a la espalda cuando no podemos, el que tengamos que demostrar ante los demás que podemos con todo. No podemos con todo porque las personas no tenemos esa omnipotencia, ¿verdad? También necesita manifestar sentimientos mal vistos socialmente, como puede ser la envidia, como puede ser la rabia, como puede ser el odio, incluso el sentimiento de alivio, porque sentimos que la persona que se ha ido ha dejado de sufrir y eso en parte me alivia porque yo no le quería ver sufrir. Lo vamos a ver. Necesita seguir su propio proceso y a su propio ritmo. Y si el ritmo para nosotros es lento, es el que es y es el que la persona necesita. Y necesita saber y entender qué le está pasando, porque eso también le da seguridad, saber que está en duelo, entender que esto tiene un tiempo, que no se está volviendo loco. Bueno, lo que decía al principio.
Pues si os parece de manera así un poquito rápida, porque es verdad que tenemos poquito tiempo, lo vemos cada una de estas cosas. Decíamos aquí, expresar su dolor. El llanto es la manera más frecuente de expresar el sufrimiento, pero no es la única. A veces sale la rabia, a veces sale la culpa, a veces la persona se refugia en la hiperactividad, sobre todo las personas que son más evitativas. Evitativa quiere decir que yo no puedo estar enfrentándome constantemente a mis sentimientos, no puedo estar enfrentándome constantemente a la pena, a la ausencia del ser querido. Entonces mi mente aprende a disociarse un poquito, ¿no? A irse por otros lados, a entretenerse con otras cosas. Eso es sano, eso no es malo, porque la mente se dosifica, la mente aprende también a decir cuándo puede y cuándo no. Otra cosa es que yo me disocie al 100% y ni viva mi duelo ni conecte con nada. Pues sí, porque va a terminar saliendo de otra manera peor. Pero que yo entre y salga, que vaya y venga emocionalmente hablando y que mis pensamientos se distraigan y se vayan a otras cosas que les impida en ese momento sufrir, bueno, pues es la estrategia que muchas personas necesitan para poder afrontar de una manera más dosificada el sufrimiento que están teniendo. Permitámoslo también. Como dice ahí, es importante validar cualquier forma de expresión de sufrimiento. Validar significa, pues eso, legitimizar, dar por válida, entender por sana. Claro que sí, tienes todo el derecho a sentirte así y es absolutamente humano lo que dices y lo que haces. Cuidado cuando ya vamos a extremos, cuando vamos a autolesión, cuando vamos a daños a otro, cuando vamos a ideaciones suicidas, entonces ya ahí sí requerirá de una ayuda profesional o de acompañarle a que salga de ahí. Pero no me estoy refiriendo a esos extremos, obviamente, sino a, pues eso, estar enfadado, a estar... porque me ha pasado, porque ha sido así, no se lo merecía, todo esto. El doliente siente la necesidad de contar una y otra vez lo sucedido. Al hacerlo, va siendo cada vez más consciente de lo que ha pasado, va poniendo pies en tierra, va entendiéndose a sí mismo. Cuando yo te lo cuento a ti, en realidad me estoy autoexplicando, me estoy contando a mí, con mis palabras, con mis frases, con cómo yo sé, cómo yo puedo, pues habrá gente que lo cuente a un nivel mucho más sencillo, porque es así como lo procesa, y otros que entren en unas reflexiones más profundas. Pero en cualquier caso, no te lo estoy contando a ti, me lo estoy contando a mí, no olvidemos eso. Y si me lo necesito contar para irlo asimilando 50 veces, por favor, permítemelo, porque cuando hago el esfuerzo de decírselo a alguien que está delante, aunque me lo diga a mí, me esfuerzo mucho más en entenderlo. Me esfuerzo mucho más en tirar de reflexión, de subconsciente, para poder conectar con lo que verdaderamente me pasa. Dice ahí, descargo mi peso emocional, me siento reconocido en mi dolor porque tú me estás escuchando y tú estás entendiendo lo que a mí me pasa. Permitamos que narre una y otra vez su vivencia sin intentar distraerle o cambiarle de tema. ¿Cuánto tiempo? Pues los primeros días, la primera semana. Si esto ya se perpetúa, como siempre. Como veis, todo es sano en un tiempo, pero cuando se cronifica, cuando se perpetúa, empieza a dejar de serlo. Eso sí es importante que también lo tengamos. Dice, en el primer año tras la pérdida, las relaciones con los demás se hacen difíciles. Como decía al principio, el bienestar de los otros a mí me resulta superficial y hasta me hace daño, ¿no? Me siento como ajeno al mundo en el que parece que todo está bien y la gente se ríe y la gente se va a tomar algo y yo no tengo ganas de nada y yo... Bueno, por eso yo necesito estar un poquito más aislado este tiempo, necesito rodearme más de los míos, de los que sí me permiten que de repente me ponga triste o de repente no tenga ganas de reírme con lo que tú estás diciendo. Bueno, pues todo eso es importante que yo me lo respete y yo me lo consienta. Respetemos y validemos el aislamiento del doliente y sus negativas a salir a distraerse.
cuando esté preparado, él mismo empezará a hacerlo. Si se queda ya enganchado en ese aislamiento, pues sí que habrá que irle ayudando a que vaya saliendo. Pero esos primeros meses faltaría más. Es más, que la misma persona se sienta autorizada para asertivamente poder decir al otro: gracias, te lo agradezco mucho y sé que lo haces pensando en mí, pero ahora yo necesito estar más a mi aire o necesito estar más aislado o más en casa. Para que también uno se haga respetar en sus necesidades y en sus derechos. Dice, con la buena intención de animar al doliente le vamos transmitiendo la idea, esto es lo que decía antes, de que él es fuerte y de que ha de luchar para superarlo. Tras la muerte del ser querido, la sensación de desvalía, de no poder con todo, con tanto sufrimiento, se impone. Por favor, no pongamos esa pesada carga de tú eres fuerte, de tú puedes. A ver, es cierto que la persona necesita sentir que tiene un valor, que efectivamente no se va a derrumbar a la mínima, pero de ahí a que sea la principal característica de cómo tiene que vivir esto, desde la fortaleza, desde la fuerza, desde no caer, desde no hundirse, encima le va a generar culpa porque se va a dar cuenta de que no puede ser un Superman o ser una Superwoman, ¿no? Bueno, pues me caeré, pues me levantaré, pues tendré días que se me venga el mundo encima. Si yo entiendo eso, me lo voy a consentir, y al consentírmelo voy a salir antes de esos bajones y de esos bloqueos, porque no voy a luchar contra ellos. Porque justo lo que intento evitar es lo que voy a caer. Hay una frase en psicología que se dice: el que evita, invita. Si yo intento que eso no sea así, que eso no sea así, que eso no sea así, se va a convertir en algo permanente en mí, esa sensación de no puedo, no puedo, no puedo. Vivámoslo con naturalidad, cuando nos sentimos altos, arriba, con fuerza, con ganas, y cuando nos sentimos abajo, de la misma manera, porque además esos bajones emocionales son los que necesita la persona para recargar las fuerzas y las pilas para luego volver a esa paz interior. Entendámoslo así. A veces la muerte del ser querido despierta sentimientos como son la rabia, la envidia, el alivio. Y hay personas que se sienten encima con culpa por sentir esto. Si nosotros ayudamos a esa persona a entender que ese sentimiento de envidia que siente, envidia por el que no está sufriendo, por el que tiene más suerte en este momento, por el que tiene una familia unida y está junto a sus seres queridos, por el que sigue teniendo sus padres sanos. Si le ayudamos a entender que eso es muy humano, que eso es sano, que eso también hay que expresarlo y que eso no significa que sea uno una mala persona, significa que de su condición humana estas cosas aparecen, que la rabia, que el enfado es una forma de proteger nuestra autoestima, es una forma de decir hasta aquí te consiento, o de enfadarse con la vida y decir, pues sí, porque yo me merezco también que me pasen cosas buenas. Pues, al final, cuando yo me enfado es porque me pongo en valor. Entonces, la rabia también es una emoción que tiene una función muy adaptativa al inicio del duelo, y hay que ayudar a que la persona la entienda así para que se la consienta y se la permita. Y el alivio es una forma de cariño. Si yo siento alivio porque esa persona a la que yo atendía, cuidaba, que formaba parte de mi familia, ha dejado de sufrir después de mucho tiempo de sufrimiento, me estoy alegrando en primer lugar porque a mí en su situación no me gustaría seguir viviendo así. Y como yo le quiero, yo quería y quiero a esa persona, vivo su muerte como un descanso, como una liberación. Y de esa parte es de la que yo me alegro, no de otras, sí de esa parte, como me alegraría en mi caso. Y me alegro también porque yo, que también me quiero y también me aprecio, también estaba sufriendo mucho al ver sufrir al otro. Y también me he liberado de ese sufrimiento ahora. Eso es sano y hay que ayudar a que la persona lo entienda así, porque si no se requiere una exigencia que no le va a ayudar. La tristeza tiene una gran función adaptativa.
La tristeza sí es el sentimiento predominante, entre otros muchos, como estamos viendo, tras el duelo. ¿Por qué la tristeza sí es adaptativa, mientras que a lo mejor que se mantenga en el tiempo la culpa o la rabia habría que ayudar a la persona a salir adelante? Porque la tristeza cumple un montón de funciones. Cuando una persona está sufriendo, que entre en tristeza no es por casualidad, es porque nuestra mente es muy sabia y estamos en ese sentido bien habilitados, ¿no? Una persona entra en tristeza porque la tristeza, en primer lugar, genera el que yo me sienta triste y lo exprese, genera en las personas que me quieren un sentimiento de compasión, lo cual les empuja a darme ese afecto y ese cariño que yo ahora estoy necesitando. Les empuja a expresar cuánto me quieren, a cuidarme, a estar a mi lado, a buscar cómo protegerme. Y en este momento concreto, eso para mí es muy importante. Entonces, de manera casi instintiva, cuando tú ves sufrir a alguien que quieres, tu empatía y tu simpatía, ¡pac!, te mandan la alerta de te apetece, quieres acompañar, quieres acoger. Y eso, así es como la naturaleza humana nos ayuda unos a otros. En segundo lugar, la propia tristeza te hace lo que decíamos antes, que te alejes del mundo y te metas en el tuyo, y empieces a rumiar y empieces a pensar. Y eso es lo que hace que vayas tomando conciencia de lo que te ha pasado, de que vayas pudiendo hacer paz con lo que te ha ocurrido, aceptando los límites de la vida, aceptando lo que te está pasando. Y además vas entendiéndote sin el ser querido, vas entendiendo la vida sin el ser querido, vas desarrollando lo que se llama, cada uno a su nivel, estrategias de afrontamiento de situaciones difíciles, de situaciones de dolor. Y para eso necesitas meterte en ti mismo y aislarte un poquito de los demás. Y a eso también te lleva la tristeza. Y por último, la tristeza también provoca el llanto, provoca el hablar, que es cómo necesita también a nivel hormonal equilibrarse el propio cuerpo para ir drenando ansiedad y angustia. Como veis, la tristeza es muy necesaria cuando estamos en una situación de sufrimiento. Sin embargo, tiene muy mala prensa, tiene mal crédito, y cuando vemos a alguien triste, llorando, es verdad que en duelo se permite más, pero en otras circunstancias a lo mejor es como, oye, venga, para arriba, tal, tira. Y estamos de alguna manera rompiendo ese circuito de drenaje y de todas estas funciones adaptativas que tanto necesitamos cuando estamos sufriendo mucho. Dejemos que lloren, al revés, invitemos a que saquen lo que la persona lleva dentro. Si tienes ganas de llorar, llora, este es el momento, este es el lugar, y yo puedo ser una de las personas con las que puedes hacerlo porque entiendo tu llanto. Y eso es tan importante para el que lo necesita hacer. Entonces acojamos, como dice ahí, la tristeza del doliente porque la necesita para irse reconstruyendo. Los tiempos en el duelo. No hay un tiempo fijo para el proceso de duelo. Hay personas que en pocos meses se sienten fuertes y tiran para adelante y se sienten animados. Y bueno, pues tienen otros recursos, tienen fuerza, tienen seres queridos que ellos notan mucho su afecto, tienen, bueno, cosas de su vida que sí que les está apuntalando y les está ayudando mucho, su propia personalidad muchas veces. Perfecto, afortunados, y eso es su plus, y eso lo llevan. Pero hay otros que no, hay otros que cuentan con recursos más limitados a nivel de estructura de personalidad, o que están más solos, y su ritmo es más lento, y suben y bajan más, y fluctúan más, y caen más, y están más tiempo en cada proceso. Ayudémosle, primero permitámoslo, faltaría más, y segundo, ayudémosle a entender que en el duelo no hay ritmos, que hay unos que llevan unos y otros llevan otros. No hay un tiempo. Si la tristeza se mantiene más tiempo, será porque la persona necesita un poquito más para irse estabilizando.
¿Cuándo ya podemos decir, cuidado, que esto ya no es lógico, que ya es una señal de alarma? Si vemos que tras el primer año la persona sigue exactamente igual, con la misma frecuencia y la misma intensidad en sus síntomas, algo no está yendo bien. Eso ya sí que tendría que haber tenido algún tipo de evolución. Pero fijaos que ponemos un año, ¿eh? Por lo general, a lo largo del año y a partir de 6 meses más o menos sí se va viendo tiempos ya de mejoría. No en todos los casos, insisto. De una manera muy, muy, muy sencilla. ¿Qué decir y qué callar? Supongo que la mayoría lo sabéis, pero bueno, no está de mal, lo recordamos. En los primeros momentos tras la pérdida. No consolar con frases represivas, como estoy diciendo, no llores, no digas eso, no pienses así. Si la persona le dices eso, lo único que vas a conseguir es que no lo comparta contigo, pero por dentro lo va a seguir llevando y se va a seguir, y encima lo va a tener que llevar en soledad porque no se siente comprendido. No intentar amortiguar la tristeza, la pena, con otras cosas o personas. Tienes una familia que te quiere, tienes otra hija por la que tienes que estar ahí, tienes un trabajo. Bueno, la persona ya sabe lo que tiene, pero ahora por lo que llora es por lo que no tiene, por lo que ha perdido. Pues dejémosle y no amortiguemos, porque es quitarle valor a lo que está sintiendo y a lo que le está pasando. Y la persona ahí también siente esa no comprensión ante la situación. Evitar las frases que demandan fortaleza. Lo he dicho ya varias veces, ahora tienes que estar fuerte porque ahora te toca luchar. No es el momento, llegará ese momento y seguramente que la persona tire, porque tendemos a tirar para adelante, pero no es el momento en los primeros tiempos, en los primeros días de dar ese mensaje. Evitar provocar también la resignación, esto así es la vida, Dios lo ha querido. Bueno, pues eso solo genera mucha frustración, porque es una sensación de, perdona que voy a bajar, que ha salido el sol aquí en mi ventana y me deslumbra. Es una forma de, ala, aguántate con esto y lo que te traiga la vida, pues, ala, por ello. Bueno, pues no, pues uno puede pensar, bueno, pues yo también me rebelo contra que me estén pasando cosas malas y no tengo por qué aceptarlo todo, lo que me vaya cayendo encima, ¿no? No recurrir a su pasividad y aguante, hay que aguantar, no, bueno. Es verdad que el tiempo va haciendo también su labor, pero lo importante es lo que uno va haciendo durante ese tiempo. Si yo me quedo enganchada en un bucle de dolor, de victimismo y de culpa, pues seguramente no voy a evolucionar tanto como si yo voy drenando, voy sacando, voy entendiendo, me van explicando también que esto es propio del duelo y voy evolucionando. ¿Qué sí hacer? Bueno, pues aparte de todo lo que estamos diciendo, hablar de manera sincera y respetuosa. Pues ante una persona que está sufriendo un duelo hay gente que incluso levita, hay gente que se cruza de acera, hay gente... Es tan sencillo como ponerte delante de la persona y decirle cuánto siento lo que te ha pasado, cuánto siento tu dolor, que sepas que estoy aquí para, si es que es así, para lo que necesites. Es que no hay más. Es que no hay nada que tú le puedas decir en ese momento a la persona que le vaya a consolar, pero si le transmites tu cariño, eso ya sí es un consuelo para la persona. No sé qué decirte ante algo tan doloroso, si puedo hacer algo por ti, si te puedo ayudar, aquí estoy, y que sepas que me duele lo que ha pasado y que siento mucho lo que ha ocurrido. Es que no hay más. Transmitir el apoyo de manera clara y consciente. ¿Quieres que te acompañe? ¿Prefieres que te ayude? ¿Quieres que haga yo esto? Bueno, pues a lo mejor ahora ese es lo que más necesita la persona. Permitir, si lo desea, que te relate, que te diga cómo está. Y si no nos salen siquiera las palabras, pues hay gestos que son muy, muy cómplices, ¿no? Como esa mirada de estoy entendiéndote, como esa mano en el hombro, como ese abrazo. Eso dice muchísimo cuando realmente te está embargando un poco la emoción y cuando estás delante de una persona que le ha pasado algo verdaderamente doloroso, ¿no? Bueno, pues con esto, como quiero dejar, como me dijisteis, tiempo para que haya preguntas y demás, que al final es un poco lo que también da mucha luz,
pues quisiera terminar la exposición. Pero quisiera leer antes esto porque es una especie de poesía así, que a mí me parece que recoge muy bien lo que significa acompañar en un duelo y lo que significa en general acompañar en el dolor. Entonces lo voy a leer en alto y con esto terminamos. Dice: acompañar significa honrar el espíritu, no solo centrarse en el intelecto. Acompañar significa caminar a su lado, no dirigir sus pasos. Acompañar significa descubrir el regalo del silencio, no llenar cada momento difícil con palabras. Acompañar significa escuchar con el corazón, no analizar con el cerebro. Acompañar significa estar presente ante el dolor del otro, no robarle su dolor. Bueno, pues yo creo que esta es un poco la conclusión y todo lo que hemos dicho antes sobre cómo acompañar en el duelo. Si queréis ahora tenéis preguntas que podamos compartir. Muchas gracias, Marisa. Bueno, sí, nos han llegado algunas preguntas por el chat. Animo a todas las personas que están participando a través de aquí a que también nos las hagan llegar en este ratito. Y la primera que nos llega viene de Daniela, de la Fundación Tutelar Canaria ADEPSI, y ella nos pregunta si existe un proceso diferente de duelo cuando te encuentras lejos de la persona que fallece y cómo se gestiona eso. Cuando te encuentras, perdón. Lejos de la persona que fallece, Ajá. por ejemplo, en otra isla, comunidad autónoma, país. Sí, efectivamente, el no acompañar, el no poder velar, el no estar en todo el ritual genera en muchas personas un mayor sufrimiento. Entonces, lo que sí se suele recomendar a la persona que no está pudiendo acompañar en ese proceso es, primero, que cualquier tipo de contacto telemático que pueda tener, que lo haga por teléfono, por videollamada, por WhatsApp, por lo que sea. Es decir, que esté en contacto con los que sí están en contacto con la persona fallecida. Cuanta más información esté teniendo de cómo está siendo en el lugar, más le va a ayudar, porque es de alguna manera vivirlo de forma un poco vicaria, ¿no? A través del otro yo vivo lo que está ocurriendo. Si eso no es posible, o incluso si es posible, hay más cosas que te pueden ayudar. Hacer tus propios rituales. Aunque tú no lo puedas estar compartiendo con el cuerpo del fallecido o con tus seres queridos que están allí con el fallecido, hazlo tú. Y si lo puedes hacer con alguien muy cercano a ti que comparte tu casa, tu lugar, mejor. Pues yo qué sé, con pareja, con hijos, con una amiga especial, con un amigo especial. Haz tu propio ritual, tu despedida, lo que te salga, como a ti, como lo quieras expresar, encendiendo esa vela simbólica, diciendo unas palabras, escribiendo algo que luego lo pones al ladito de la vela, bueno, todo lo que para ti tenga un simbolismo y todo lo que signifique honrar la memoria del ser querido y ofrecérselo al ser querido. Yo sí lo hago ya desde aquí como una despedida. Mira, esto te lo quiero ofrecer a ti, esto es para ti y esto es lo que a mí me surge de lo que ha ocurrido y como un poco reflexión de mi vida compartida contigo. Y mantener ese vínculo con el ser querido durante todo ese tiempo. Lo peor que puede hacer la persona es no expresar, vivirlo todo hacia adentro. Se va haciendo ahí una bola y se va enquistando. Todo lo que sea sacar, compartir y luego buscarse a alguien, y si no hay nadie, pues anda que no han habilitado siempre, y si no, pues eso, un teléfono de ayuda, una asociación como la nuestra que llegas y compartes, pero alguien con quien compartir. Los seres humanos somos gregarios, necesitamos compartirnos, necesitamos expresar lo que llevamos dentro. Entonces, aparte de todo lo que he dicho, sacarlo, no solo un día, 2, 3, los que haga falta, y mucho contacto con la familia. En ese momento lo necesita.
Muchas gracias, Marisa. Nos llega otra de Eva, de Futuvide, que pregunta ¿cómo ayudar a alguien que ha perdido a un familiar no querido? Porque esta relación en vida ha sido mala e incluso dañina para la persona que queda, pero que aún así se ve que hay algún tipo de vínculo ya que la persona sufre. Dice que una Claro. situación así le resulta muy compleja de tratar y si nos puedes dar algunas claves. Claro. Bueno, es que hacéis preguntas muy completas, porque para otra Tenemos charla profesionales casi, muy completos y muy completas. casi para otra hora da cada pregunta. A ver, lo que suele ocurrir, no sé si será exactamente el caso que plantea nuestra compañera, pero lo que suele ocurrir es que cuando eso pasa aparece lo que se llama un duelo ambiguo, un duelo ambivalente. Por una parte hay ese sentimiento de es que tampoco tenía yo tanto vínculo y por otra parte aparece incluso una culpa por no estar sintiendo tanto el sufrimiento, el dolor. En este caso es importante ayudar a que la persona pueda definir su ambigüedad, pueda definir su ambivalencia. Es decir, ¿qué es esa parte que te duele? ¿Cuál es esa parte que te está doliendo? Exprésalo, di por qué te duele, qué echas de menos, qué te gustaría que hubiera sido y que no fue, y cuál es esa otra que expresa tu enfado, por la que te sientes mal, por la que dices, pero yo también tengo cierto resentimiento hacia la persona que se ha ido. Y autorizarle ese resentimiento, el derecho al resentimiento. Seguramente si eso fue así, sería por muchas causas y seguramente no sería al 100% por causa de uno, el otro también contribuiría en su forma y manera. Entonces, ayudarle a que se autorice su parte de rechazo, de no tolerar lo que ocurrió, de estar enfadado en parte con el ser querido, porque el ser querido haya fallecido no significa que tú te conviertas en una peor persona porque sigas sintiendo esa parte de enfado hacia el ser querida. Entonces hay que ayudarle a que se lo autorice, que lo exprese, que lo viva y que entienda que al final son dos formas de duelo en una. La parte de rechazo, la parte de angustia, de cómo fue, que hay que trabajarlo, sacándolo, permitiéndoselo, expresando y tolerándoselo, y luego esa parte de, y por otra parte añoro, por otra parte echo de menos, pues esa infancia tan bonita, lo que fuera, ¿no? Y también la expreso y la lloro. Y una cosa no quita la otra. Si una de ellas se convierte en algo muy complicado, ya sí que quizás requeriría un poquito más de ayuda a nivel profesional, pero de entrada, esta forma de entenderla con su dualidad sería una forma de ayuda importante. Muchas gracias, Marisa. Nos llega otra pregunta de Loreto, de la Fundación Tutela Alicante, que yo creo que ha sido respondida un poquito en la primera que te hacíamos de esas herramientas que podemos tener para gestionar el duelo con personas que tenemos lejos, pero esto es desde un punto de vista un poco más profesional y cómo afecta también a los profesionales. Nos comenta qué podemos hacer desde el equipo técnico para reconocer el duelo y honrar la memoria de las personas que apoyamos y fallecen solas. Cómo apoyar a la compañera que sigo dolida tras una pérdida, porque al final esta situación nos ha dejado a todos pues en situaciones complejas en las que si antes acompañábamos los proyectos de vida de manera muy directa y no sé si diaria, pero con presencia con las personas que apoyamos, ahora eso ya no está pasando tanto. Entonces entiendo que va por un poco por ahí esa pregunta. Claro, o sea, es que te escucho regular. ¿Estás queriendo decir el profesional que ha acompañado a esa persona y esa persona fallece? No es familiar. Nos pregunta como dos partes, sí, desde un punto de vista profesional, nos pregunta cómo apoyar a la compañera que sigue dolida tras una pérdida, pero también cómo honrar la memoria y qué hacer desde el equipo técnico cuando una de las personas que apoyamos ha fallecido y lo ha hecho sola. Vale. En principio, empiezo por la segunda casi. Para honrar la memoria de esa persona que ha fallecido y lo ha hecho sola, sí, efectivamente me remito un poco a lo que he dicho en la primera pregunta. Tanto a nivel de equipo como a nivel individual, los rituales son importantes. Dar un espacio a hablar de ello, a compartirlo, a cada uno lo que está sintiendo por lo que ha pasado y hacer un ritual que se puede consensuar
entre todos los miembros del equipo o entre el grupito que se siente más directamente afectado, de despedida en ese proceso. Es una forma de decir, no te has ido solo, no te has ido sin que a nadie le importe, a nosotros nos importa y yo necesito expresar que me importa lo que a ti te ha pasado. Y como lo necesito expresar, me siento bien cuando yo manifiesto mi dolor delante de otros compañeros hacia que te hayas ido y hacia no haber podido cuidarte. Es una manera también de poner en valor la manera en la que te has ido, que te has ido de una manera más dolorosa porque te has ido solo. Y yo te lo reconozco, te lo valoro y lo pongo en valor. Y eso ya me hace sentirme mejor a mí. Eso en cuanto a la segunda pregunta. La primera, me decías cómo yo puedo acompañar al que... Es muy importante entender... en psicología se dice sublimar el sufrimiento, que quiere decir que esto está siendo muy doloroso, acompañar en estos procesos y acompañar a personas que tienen unas características muy peculiares, como puede ser una persona con una discapacidad, es sufrimiento que añades a la persona también que le cuida, pero si eso le doy el giro, a ver si yo me sé explicar en esto, si yo le doy el giro para sublimarlo en el sentido de precisamente por lo doloroso que es, tiene un valor incalculable, precisamente por cómo esta persona es tan vulnerable y cómo necesita algo, el que yo esté ahí ofreciendo mi cariño, ofreciendo mis manos, ofreciendo mi saber, le da un valor mucho mayor a la situación. De alguna manera es darle un sentido al sufrimiento. Yo sufro más, pero porque lo que esta situación requiere también es mucho más, porque lo que esta situación demanda es mucho más y el vínculo, a ver cómo decir, requiere más y tiene una carga afectiva muy grande. Pero yo estoy capacitada para ello, por eso estoy aquí y por eso lo estoy haciendo. Y al final, el otro tiene suerte de que alguien como tú, que tiene esa sensibilidad, que se plantea esas cosas y que sufre con el dolor ajeno, sea el que le esté atendiendo, el que le esté cuidando, el que haya acompañado hasta el final. Y mandarse todo ese mensaje es dar sentido a lo mal que lo estoy pasando, es dar sentido a un trabajo muy duro y es honrar de alguna manera mi propia labor y las vulnerabilidades del otro. Muchas gracias. Cecilia, sí me expresa más o menos porque a mí me surgen un montón, pero como yo aquí soy una mera transmisora, voy a seguir leyendo lo que nos ponen por el chat. Nos pregunta Mamen de Futucam que si desde el Centro de Escucha San Camilo se ha acompañado en procesos de duelo a personas con discapacidad intelectual. Y en ese sentido, si pueden recurrir a ellos, porque actualmente en Futucam se están dando situaciones al respecto a personas apoyadas con discapacidad intelectual o del desarrollo que debido al COVID-19 han perdido familiares, progenitores, amigos, etc. Claro, sí, nosotros aquí también tenemos profesionales que tienen sus conocimientos sobre cómo acompañar en la discapacidad intelectual. Y claro, son personas muy concretas, nosotros no porque alguien sepa de duelo ya puede atender a cualquier persona, son personas que aparte del duelo sí que tienen experiencia en trabajar con este colectivo de personas con esta discapacidad y lo trabajamos. Se acomoda, una de las maneras que se suele hacer es que, claro, se valora un poco la edad mental de la persona, como, a ver, os voy a decir algo que vosotros estáis hartísimos de saber muchísimo mejor que yo, pero bueno, se acomoda a la edad que pudiera tener la persona y desde ahí es desde donde se trabaja. Bueno, pues habrá personas que a lo mejor necesitan, la narración se les da peor, pero la proyección a través del dibujo, a través del juego, a través de tal, les libera mucho en su forma de expresión, pues se trabaja más desde ahí. Hay personas que al contrario, que tienen mucha capacidad verborreica en narración. Entonces, quiero decir que lo que hacen es que se ajustan al nivel
de capacidad y tú mismo le transmites y le haces vivir el duelo ajustándote a su nivel de entendimiento. Y al final sigues el mismo proceso, solo que ajustado a ese nivel de entendimiento con su lenguaje, con sus formas, con su forma de vivirlo y con su propia simbología. Te metes en el mundo del otro y desde el otro y sus capacidades es como acompañas en su proceso de duelo. Gracias, Marisa. Luego por aquí Eva vuelve a comentar, bueno, comenta que ella veía el tema cuando hablabas de la dualidad de los sentimientos, que le costaba mucho ver la separación entre unos y otros y tratarlos y abordarlos desde ahí, que los veía un poco mezclados, que ahora entiende, ¿no? Con lo que tú comentabas, que se tienen que abordar de manera separada, como si fueran dos cosas totalmente. Vale. Fenomenal. Yo te quería... Dime, sí, perdón. Iba a añadir a esto que decía, es verdad que tiene razón ella que es muy difícil, por eso cuando le provocas que narre, que hable, es cuando va tomando conciencia de qué es lo que sí, qué es lo que no. A lo mejor hacer desde el inicio la pregunta, ¿qué te molesta, qué no te molesta? La persona no sabe, pero se pone a hablar y va a salir lo que le duele, va a salir lo que echa de menos, y ahí es cuando le ayudamos a entender esa separación. Ya, perdona, ya está, era un inciso. No, fenomenal, toda aclaración es bienvenida. Luego yo te quería hacer llegar otra pregunta, que esta no viene del chat, viene de mi repositorio personal, que no las haré llegar todas porque tengo mucha curiosidad y muchas ganas de tener herramientas. Pero una de las preguntas que, bueno, pues hablando un poco de este seminario y de la situación en la que estamos viviendo, es que hay personas que efectivamente pues están perdiendo a seres queridos, incluso bueno, los profesionales, ¿no? que se ven en esa tesitura de soy profesional, pero hombre, también soy humano, tengo sentimientos como eso, entiendo que también habrá que abordarlo de alguna manera. Entonces yo te hago como dos preguntas. La primera esta, ¿no? ¿Cómo nos cuidamos a nosotras y nosotros como profesionales ante esta situación? Que creo que es importante. Y la segunda es si en este momento perdemos un ser querido, una persona de las que apoyamos, o incluso las personas pierden a seres queridos, a gente que antes les acompañaba, si debido al confinamiento y toda esta situación extraña que estamos viviendo, que nos aleja de lo que era nuestra vida diaria, rutinaria, normal, entre comillas, va a ser diferente, es decir, si se va a dilatar, si cuando pase esta situación vamos a tener que enfrentar esas cosas y tener esas herramientas a mano para poder hacerle frente. Son así mis dos dudas. Claro, bueno, vuelvo a empezar por la segunda, que la tengo ahí más reciente. Sí, estos duelos de alguna manera van a cambiar. Es mi opinión, ¿eh? Yo hablo desde una opinión. Obviamente me puedo estar equivocando, pero lo que no, sobre todo por lo que estamos viendo ya, se van a convertir, también va a haber un poco de duelo en diferido, en el sentido de que ahora mismo en el confinamiento, y sobre todo las personas que están solas en el propio confinamiento, es muy difícil que puedan llevar a cabo todo ese proceso del duelo de una manera sana, porque por mucho que ellos lo piensen, lo expresen, están solos, y siempre el teléfono nunca será lo mismo que la presencia física. Entonces, hay muchas cosas que van a quedar pospuestas para cuando todo esto pase. Lo que sí se les está indicando a estas personas es que eso no se quede sin hacer, que cuando pase este tiempo, que sí hagan su ceremonia de despedida, que sí hagan su entierro si deseaban hacerlo, su cremación si deseaban hacerlo, que hagan su encuentro familiar, sus reuniones de velar a la persona, velar ya obviamente el cuerpo no, pero sí de atender esos rituales de despedida, y que sí de nuevo revivan cómo se han sentido con lo que ha pasado unos con otros. Es decir, se pospone en el tiempo, pero no se anula, no se deja de hacer. Ahora se está haciendo una cosa, pero después se tendrá que hacer, porque hay además lo de las voluntades, que es muy importante para los que quedamos, el pensar, mi padre, mi madre siempre había querido, siempre nos había dicho que quería este tipo de entierro y no se le pudo hacer. Entonces hay mucha necesidad de decir, ahora sí, vamos a hacer ese entierro que a mi padre, que a mi madre
le hubiese gustado tener. Es ese regalo que uno necesita hacer para poder cerrar de alguna manera ese proceso, porque si no se va a quedar abierto, se va a quedar inconcluso y me va a quedar el resquemor siempre de no pude hacer aquello que quería mi padre o mi madre. Entonces se pospone y se hace, por supuesto que sí. Y en la primera pregunta, cómo se cuida el cuidador, ¿verdad? Que es un poco lo que me comentabas. Bueno, pues añadiendo a lo que he comentado antes de dar ese sentido a ese sufrimiento, que es importante entenderse, es importante entender quién es uno, qué hace uno, por qué estoy aquí, por qué he decidido seguir aquí, con lo que me hace sufrir y con lo que me hace expandirme, ¿no? ¿Por qué? Esas son respuestas que solo se puede responder uno. Y después también hay que darle al profesional herramientas. Quiero decir, pues estas cosas que hacéis en este sentido, esta conferencia, otras muchas, mil cosas que vosotros os preparáis, es decir, cuando yo tengo cierta sensación de control de la situación, el estrés disminuye. Bueno, sé cómo hacerlo, lo que no sé hacer lo busco, me lo estudio, la propia asociación me proporciona esas herramientas y esas posibilidades de saber cómo manejar esta situación y eso me va dando cierta sensación de manejo, porque la sensación de no control te lleva a perder el sentido de todo lo demás. Entonces, justo con el sentido que yo le doy a nivel simbólico de lo que hago, el que me proporcione la institución y me proporcione yo mismo herramientas que provoquen sensación de control. Y a esto le añadiría una tercera. El poder tener un equipo donde haya una capacidad de desahogo. No es lo mismo que yo llegue a mi casa y cuente situaciones súper difíciles y horribles que pasan en el trabajo y que digo, es que no quiero cargar a mi familia tampoco con cosas así, a que yo con otros miembros del equipo tenga alguien de confianza en el que cuando algo me está rumiando por dentro, me duele, lo pueda compartir, pueda expresar, pueda decir, pues qué pena me ha dado esto, cómo me he sentido aquí de mal. Entonces eso hace un trío un poco de capacidades que va ayudando a que siga evolucionando, bueno, la buena ayuda y que yo siga con las pilas recargadas para seguir adelante. Una de las cosas que más está ayudando ahora mismo a enfermería, a todos los miembros del equipo de salud, de sanidad, en esta maratón de trabajo y de ayuda, es que están dando muchísimo sentido a su quehacer, a su agotamiento, a su cansancio, a su sacrificio y renuncia de no ver a la familia. Tanto sentido como que como el que es salvar una vida o ser tú esa última mano que acompaña a la persona antes de morir. Esto lo sublima por encima de todo y cualquier cansancio, cualquier sacrificio. Y eso de verdad que es clave, es fundamental. Muchísimas gracias, Marisa. Pues ya no hay más preguntas. Supongo que después cuando reflexionemos de todo lo que nos has contado nos surgirán un montón. Mi compañera Irene le ha dado el botoncito de grabar este seminario que lo preguntabais antes, o sea que siempre lo vamos a poder recuperar y revisar toda esta información que hemos tenido. Por el tema de las preguntas, ya está, Marisa, agradecerte bueno, pues tu tiempo y tu generosidad al compartir con nosotras y nosotros todas estas herramientas. Y antes de pasarle la palabra o devolvérsela a Ignacio, eso, nuestro agradecimiento más profundo y mucho ánimo a todas y todos. Y, por cierto, os pido un encargo. Mientras habla Ignacio, os pediría que activaseis un momentito la cámara porque quiero hacer un pantallazo para difundir, bueno, que hemos sido casi 100 personas en esta reunión de hoy. Mira cómo escuchan, estaban atentos, no se han ido a tomar el café. Así que, sin más, Ignacio, ya me silencio y te dejo a ti. Muchísimas gracias. Gracias, Blanca. Gracias a todos los que habéis estado detrás de las cámaras y los que pasan también por detrás de las que estamos escuchando. Ha habido una pregunta, yo creo que muy interesante, que es
¿cómo ayudamos a los que estamos ayudando? Es decir, ¿cómo se ayuda al ayudador? Bueno, pues esto que hemos hecho hoy es una forma de ayudar y ayudarnos. Cuando planteamos esta sesión, digamos, ¿qué podemos hacer desde la asociación para ayudar al que está al pie del cañón? Al referente tutelar, a cualquiera de la fundación que está atendiendo a una persona que está sola en el hospital, pues vamos a compartir estas preocupaciones. El hecho de compartir, yo creo que ya es una forma de ayudar. Sobre todo no sentirnos solos. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es que ante las dificultades pensemos que no tenemos ayuda. Sí que tenemos. Igual que en temas administrativos, en otro tema, siempre llamamos a tal fundación o a otra porque sabemos que hay referentes o expertos en un tema. En este caso igual. Tenemos profesionales que podemos compartir. Por lo tanto, ya esto nos ayuda a todos. Y sobre todo con una misión. Nuestro centro siempre es la persona a la que estamos apoyando, pero detrás tenemos otros profesionales que nos están ayudando. Esto nos hace trascendentes también. Es importante lo que hacemos. Y en estas situaciones tan difíciles, yo creo que lo que ha dicho Marisa, esa trascendencia también es nuestra y vuestra sobre todo, porque estáis, digamos, no con la mano en la última despedida, pero sí que estáis en contacto directo y lo hemos visto, sobre todo en aquellas personas que se nos han ido solas, pero no están solas porque habéis estado detrás acompañándonos. Sin más, yo no puedo más que agradecer a todo el equipo de la asociación, a todos los trabajadores que estáis ahí trabajando, a los profesionales, también a los patronos que estamos pensando qué podemos hacer para ayudar. Muchas veces no se nos ocurren cosas, pero cuando se nos ocurre algo intentamos ponerlo en valor y sobre todo sois importantes para muchas personas y no solo para los que atendéis, sino para toda la sociedad y sois un referente. Seguir así y gracias. Gracias también a Marisa por su dedicación y su tiempo. Se me estaba olvidando y no es bueno olvidarse de todos los que nos ayudan. También al Centro San Camilo, porque no sabía casi ni que existía. Les doy las gracias y que sigan también trabajando y procurando ayudándonos unos a otros. Gracias. Muchas gracias. Qué increíbles. Bueno, Irene, si quieres comentar algo y si no, damos por terminada la sesión y no sé si ya ha dicho Blanca que tenemos que quedarnos, no he entendido muy bien. No, creo que Blanca lo que quería hacer era una foto de todos y todas para publicarlo en redes porque ha sido una reunión bastante multitudinaria y yo creo que muy enriquecedora. Muchas gracias, Marisa. Yo me sumo a los agradecimientos y al reconocimiento a todos vosotros, a los profesionales y las profesionales que estáis ahí en el día a día y estáis haciendo todo lo que podéis por acompañar a estas personas. Entonces, bueno, pues acompañaros también en vuestras pérdidas, que sé que por desgracia ha habido en las fundaciones y como hemos escuchado es importante reconocer, ¿no? Pues esos sentimientos que tenéis y nada, y agradeceros vuestro trabajo. Espero que esta sesión haya sido de utilidad para todos, yo creo que sí, y nada, pues que un placer. Irene, permíteme un poco a los profesionales. También nos estamos pensando también a los patronos y la semana que viene haremos no sabemos muy bien con qué sentido, pero también para apoyar a los patronos de todas las fundaciones en esta labor de sentirnos apoyados unos a otros para seguir trabajando sin descanso. Efectivamente, yo creo que algo que nos caracteriza es el apoyo mutuo, ¿no? O sea, está en nuestro espíritu, en nuestros valores y bueno, pues en eso seguimos. Así que con eso yo creo que nos despedimos. Un abrazo a todos, todas y muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.